Buenos días. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre una de las razones por las que los alumnos nos consultan y que en muchos casos son algo que antes en el DSM-4 se llamaban trastornos de la ansiedad y estaban incluidos, el espectro obsesivo y el trauma, que ahora están en otro espectro. Pero a mí me gustaría que al menos en estas dos clases, 2 horas, pues, revisáramos de manera general en qué se parecen todos los trastornos de la ansiedad en términos de diagnóstico y en términos de tratamiento. Entonces, la idea es que ustedes se vayan guiando, si tienen a la mano su mini, para irnos por orden. El DSM-5 es un instrumento que es muy útil. Yo también estoy de acuerdo en que cada usuario es único y que cada quien, cuando tiene un problema de la ansiedad, lo manifiesta de manera distinta, mucho con base a su crianza, a la cultura, al país. Pero también es cierto que el DSM nos sirve para llevar un orden y tener muy claro cuando una cuestión de ansiedad ya cruzó la delgada línea de que se requiere o se beneficiaría mucho el alumno de recibir atención profesional. Entonces, para eso usamos el DSM como guía. El mini está construido totalmente congruente con el DSM, de tal manera que idealmente si ustedes diagnostican a través del mini o evalúan a través del mini, cuando observan el DSM, están seguros de que cuenta con los criterios diagnósticos para decir si tiene o no un trastorno. Ahora, muchos alumnos no van a cumplir criterios para un trastorno de la ansiedad, van a tener muchos síntomas de ansiedad, pero sí es importante que los voluntarios conozcan todos los trastornos, qué síntomas tiene, qué conductas presenta. En el marco de la terapia cognitiva qué pensamientos son característicos de las cuestiones ansiosas y sobre lo que Beck diría que si no trabajamos en eso no va a mejorar el trastorno de la ansiedad. Y también las particularidades de cada uno. Y también tener mucha claridad de que algunos trastornos de la ansiedad, cuando son muy severos, van a necesitar también evaluación en el área de psiquiatría y probablemente tratamiento. Entonces, para empezar, el primer trastorno de la ansiedad que viene en el mini son las crisis de angustia o los ataques de pánico. Este trastorno todos los trastornos de la ansiedad son bastante desagradables, pero el ataque de pánico es uno de los más desagradables porque es agudo, porque en 15 o 20 minutos las personas sienten síntomas muy intensos que a veces interpretan como señales inequívocas de que van a tener un infarto o de que se están volviendo locos. Entonces, es muy importante que ustedes sepan qué es un ataque de pánico, cómo se va construyendo y cómo ustedes pueden enseñarle al usuario a cómo controlarlos. Muchos alumnos o muchas personas que presentan crisis de angustia los presentan una vez en su vida, pero la gran mayoría empiezan con la primera y a lo largo de su vida va a ser un asunto con el que van a tener que estar trabajando. Este trastorno, en mi experiencia y un poco con base a lo que he leído, se caracteriza por una gran disociación, especialmente en los varones. Hemos platicado aquí sobre cómo la cultura no permite la revelación de la situación emocional. Entonces, a veces hacemos síntomas para expresar emociones o para obtener ganancias secundarias que no podríamos obtener si decimos que nos sentimos tristes o preocupados o muy nerviosos por alguna situación. Entonces, en la experiencia que yo tengo, muchos de los alumnos y de las personas a las que yo atendía antes en un contexto clínico tienen una primera crisis de angustia, se asustan muchísimo porque están en una situación en donde no estaría esperado tener esos síntomas. Están dormidos, están en el transporte, están en las vacaciones aparentemente y empiezan a sentir síntomas muy intensos. Taquicardia, sudoración, baja de temperatura, temblor en las piernas, algunos lo describen como desguanzamiento, como que sienten que se van a caer, mareo, zumbido en los oídos, opresión en la cabeza, como ya algunos incluso hay presión alta reactiva, ¿no? Y les digo, estos síntomas duran 15 o 20 minutos, son muy intensos, provocan que las personas quieran salirse de ahí, sientan que les falta el aire y la gran mayoría empiezan a sentir opresión en el pecho, algunos entumecimiento de alguna extremidad. Por eso es muy común que alguien que tenga una crisis de angustia llegue a urgencias y le hagan un electrocardiograma y no sea una cuestión cardíaca, sino una cuestión ansiosa. Pero cuando ustedes interrogan a alguien que tiene un ataque de pánico o una crisis de angustia, a veces les cuesta mucho trabajo conocer por qué se están sintiendo así, porque dicen, yo estaba normal y de repente me empecé a sentir así,
y muchas veces los usuarios pasan por una gran experiencia de ir con un médico, ir con otro, porque creen que es algo físico. Y muchos estudios, en algunos casos, hasta que alguien por ahí que tenga cierto conocimiento les dice, puede ser que esto sea un trastorno de la ansiedad y no sea nada orgánico. Entonces, a veces es un poco difícil porque están muy desconectados de que su cuerpo de alguna manera está manifestando que están sobrecargados, están muy nerviosos, se están enfrentando a una situación más difícil de lo que ellos creían y su cuerpo hace el síntoma. Pero ellos, algunos de ellos preferirían tomar un medicamento para quitar los síntomas y no empezar un proceso de psicoterapia para empezar a ver qué te está diciendo tu cuerpo, ¿no? Entonces, les decía, es muy desagradable, las personas se asustan mucho porque creen, hay dos creencias en especial en el ataque de pánico, que no, que se están volviendo locos, esa es una, ¿no? Porque normalmente uno cuando termina de correr un maratón o termina una clase de zumba, si se siente sudado, taquicárdico, agitado, uno tiene conocimiento de que acaba de tener un ejercicio físico intenso y que normalmente el cuerpo en unos 15 o 20 minutos se regula. Pero cuando uno está dormido y se despierta con taquicardia, con sudoración, con ganas de salir corriendo, siente que su cuerpo tiene vida propia y está haciendo cosas que no debería hacer, y es por excelencia la pérdida de control. Y eso para los que somos ansiosos no es la mejor combinación, porque nos gusta control, tranquilidad, ¿no? Entonces que tu cuerpo empiece a hacer cosas que tú desconoces y que vas con un médico y no sabe qué es y vas con otro, es todavía más angustiante. Entonces sienten que se van a volver locos, o muchos autores lo que llaman sobre los ataques de pánico es el miedo al miedo. Entonces tienes un primer episodio de crisis de angustia que puede ser o no en un lugar cerrado, entonces puede ser en combinación con agorafobia, con un lugar muy abierto, o con un lugar muy cerrado, que es claustrofobia, o no. Hay personas que tienen ataques de pánico con detonador, hay personas que tienen sin detonador. El trabajo de nosotros es encontrar los detonadores, que pueden ser físicos o psicológicos. Y este miedo al miedo lo que hace es, un grupo tiene miedo a volverse locos y otro grupo tiene mucho miedo a que se vuelva a repetir un episodio así. Entonces empiezan a trastornar su vida muchas veces para evitar tener una siguiente crisis de angustia. El primer ataque de pánico es muy importante porque las personas, al no saber qué les está pasando, empiezan a construir teorías sobre esa crisis. Por ejemplo, si es un alumno que, por ejemplo, el caso de aquí, una alumna que venía todos los días a su clase, que empezaba a las 7 de la mañana, yo era la maestra, y tiene un primer ataque de pánico en el metrobús. Entonces, es una hora donde hay muchísima gente, ella siente que no puede respirar, se tiene que bajar del metrobús, tarda como una hora en sentirse mejor, se vuelve a subir al metrobús, llega a la clase, pero a partir de ese día tiene tanto miedo que le vuelva a pasar que entonces empieza a usar un transporte diferente que le toma mucho más tiempo para llegar a la clase, pero no logra superarlo y entonces empieza a faltar a la clase y abandona la materia, ¿no? Por evitar un segundo episodio. Entonces, muchas personas empiezan a hacer algo que se llama conductas de seguridad, que son cosas que son o estímulos asociados al primer evento, en donde ellos creen o construyen la teoría de que eso fue lo que les ayudó a sentirse mejor. Por ejemplo, si esta alumna sentía que lo que pasó fue que empezó a faltar el aire en el metrobús y lo que la ayudó a haberse bajado y haber estado en un lugar más ventilado, entonces su cerebro, como no entiende, con la única información que tiene es, ok, nunca más los vamos a volver a meter a lugares, y empieza a hacer lo que la historia original de la adquisición de miedos con el pequeño Albert, que se llama generalización. No sé si ustedes se acuerdan, pero el pequeño Albert es una historia de hace muchísimos años de la psicología conductista, en donde cómo le enseñan a un niño a adquirir un miedo y entonces le ponen un conejo y lo asocian con un ruido muy fuerte. El niño no es capaz de saber, el conejo no tiene nada que ver, me están haciendo un ruido muy fuerte, sino que él, a pesar de que el conejo era un estímulo agradable, hace una asociación, es algo muy conductista, y empieza a generalizar, y su cerebro lo que dice es, bueno,
será conejo, será Santa Claus, será algo acoginado, todo lo que tenga que ver con esa situación lo voy a empezar a evitar, que es la estrategia, entre comillas, más útil de los trastornos de la ansiedad. Evitar, huir, escapar. Entonces, en los ataques de pánico, las personas empiezan a generalizar y entonces pueden dejar de asistir a lugares muy concurridos, a ciertas horas del día, a ponerse ciertas prendas. Por ejemplo, alumnos que ya no se ponen cuellos de tortuga porque sienten que se asfixian, empiezan a dormir y tienen que dormir con la ventana abierta, o tienen que ir en el transporte en la ventana para que les dé el aire, o tienen que cargar una botella de agua, tienen que cargar unas pastillas, todo lo que tenga que ver con aminorar los síntomas que casi siempre son respiratorios, ¿no? La hiperventilación, sienten que no sale el aire, ¿no? A veces hacen apneas, ahorita vamos a platicar de eso, pero todas estas conductas de seguridad no son muy efectivas, porque siempre habían estado en lugares muy concurridos y siempre habían estado en lugares donde estaba la ventana cerrada o no tenían un abanico o un ventilador, pero fue casi traumática la experiencia del primer episodio, que ellos van a hacer lo que tengan que hacer para que no vuelva a pasar. Hay personas que además de estas conductas de seguridad desarrollan una dependencia con un familiar cercano, entonces ya no quieren salir de sus casas solos o ir a ningún lugar solos porque se siembra la creencia de ¿qué tal que me pasa algo? O me desmayo, o me siento mal, entonces necesito tener a un acompañante. Entonces es muy complicado porque lo que empezó, les digo, a veces con un solo episodio, empieza a hacer que las personas más de 2 horas al día estén preocupados, y además hay un componente de hipervigilancia. Entonces muchas veces las personas están dormidas, no tienen ninguna crisis de angustia, pero están vigilando cómo está mi latido cardíaco, cómo está mi respiración, y eso, imagínense, es muy desgastante, y por excelencia la ansiedad es un fenómeno atencional. Entonces no es lo mismo tratar de tomar una clase cuando estás intentando poner atención a si te late el corazón, o si te están zumbando los oídos, o si te estás mareado, porque si estás detectando alguna señal que según tu lógica es una señal temprana que podría prevenir un ataque y que es momento de salirse del salón para que no haya un episodio completo, no aprendes igual. Entonces, las personas que tienen ataques de pánico sufren mucho porque a veces estas creencias equivocadas de que lo hacen para llamar la atención, no lo hacen para llamar la atención, lo hacen porque eso nos habla de que, al menos a mí me gusta mucho preguntar en el último año cuántos eventos estresantes han tenido, nos habla de que hay un gran malestar que no está pudiendo ser expresado y que el cuerpo lo expresa haciendo un síntoma. Entonces no quieren llamar la atención, quizá el ataque de pánico quiere llamar la atención del usuario para detenerse y reflexionar sobre qué está pasando. Una ruptura de pareja, una pérdida, un evento muy estresante que no fue procesado, etc. Entonces, de manera general, pueden revisar un poco más sobre los síntomas. Nosotros nos gusta usar el MINI, pero hay una escala, por ejemplo, la escala de ansiedad de Beck, que tiene al menos 2 síntomas, que son los síntomas cognitivos y los síntomas somáticos. No tienes que tener todos los síntomas, pero les decía, en general coinciden las personas en esta combinación. Ahora, el meollo del ataque de pánico es empezar a hacer algo que se llama hiperventilación. Normalmente nosotros respiramos de 11 a 14 veces por minuto, dependiendo de la condición física y del peso y de la edad. Pero, por ejemplo, yo ahorita que estoy hablando mucho, tal vez si me callo un minuto a contar cuántas veces respiro, esté respirando un poco más rápido y tal vez esté quemando más calorías que ustedes, tal vez. Pero cuando una persona empieza a presentar síntomas de ansiedad, lo primero que hay que empezar a trabajar es cómo empieza a cambiar su forma de respirar. La respiración es la respuesta más genuina ante las emociones. Entonces, cuando uno se asusta, lo primero que hace es que hiperventila, ¿no? Inhala demasiado aire de la impresión, ¿no?, que nos da algo. Cuando uno solloza, cambia la respiración. Cuando uno se carcajea, cambia la respiración. Entonces, nuestro trabajo es entrenar a los usuarios a entender muy bien qué es un ataque de pánico, cómo uno solito sin darse cuenta lo va alimentando y cómo uno lo puede corregir. Entonces, la respiración es una medida importante que hay que empezar a tomar cuando tengan un alumno que tiene cuestiones ansiosas. Yo lo que sugiero, o al menos lo que sugerimos en los voluntarios del CREAS, es que les pidan que al menos todos los días, durante 2 semanas, anoten cuántas veces respiran por minuto,
en un estado de relajación total. Yo prefiero que cuando se acaban de levantar, si tienen un cronómetro, porque tiene que ser una medida bastante confiable, con un cronómetro en la mano, ahí acostados, 1 minuto, tomen cuántas veces respiran y anoten, y tenemos un autorregistro para eso. Cuando están muy emocionados o muy felices o muy activos, que tomen una pausa 1 minuto, tomen las respiraciones. Y cuando se sientan mal, tomen las respiraciones. Para que ellos empiecen a darse cuenta cómo la respiración sutilmente cambia con base a cómo nos sentimos. Y hay personas que yo he atendido, por ejemplo, aquí en mi cubículo, en donde llega un alumno y tiene 25 respiraciones por minuto y no sé cuántas horas lleva así. Si ustedes multiplican ese número, está respirando al doble de la capacidad, ¿no? Entonces, por eso es muy cansado tener un trastorno como el de pánico, porque estás exigiéndole al doble. Y no se diga lo que habla Robert Sapolsky sobre toda la cuestión de adrenalina y de químicos que está mandando por el estrés, ¿no? Pero nada más está respirando al doble, es muy cansado. Entonces, a veces nada más hay que detenerse y contar cuántas veces están respirando, porque después el entrenamiento va a tener que ver con enseñarle estrategias de relajación y reestructuración cognitiva, y tenemos que tener esta línea de base previa de cuántas veces respira, para que cuando lo enseñemos a relajarse, él sepa que su estado óptimo es quizá 10 respiraciones por minuto, 8, ¿no? Si ustedes revisan cuando alguien hace meditación o cuando hace yoga o cuando alguien está profundamente relajado en un estado, en estos momentos de las etapas del sueño, en un sueño profundo o amor, la respiración es más profunda y son menos respiraciones por minuto. Los bebés, cuando están muy dormidos, mueven el abdomen, y también sus mascotas, porque están muy relajados. Cuando alguien tiene un ataque de pánico, hiperventila, quiere decir que respira muy superficial. No es lo mismo respirar cortito y desde el tórax que respirar desde el abdomen. Los cantantes también respiran, ¿no?, desde aquí y proyectan la voz. Entonces, hiperventilar quiere decir que sutilmente los alumnos empiezan a respirar más rápido, más superficial, o sea, no llenan sus pulmones, y sostengan eso durante 1 hora, crea síntomas parecidos a los del infarto. Por eso sienten opresión en el pecho, ¿no? Normalmente nuestro cuerpo, cuando empieza a detectar que estamos hiperventilando, empieza por sí mismo a intentar corregir la situación, pero los alumnos lo identifican como justo lo contrario, porque si nosotros estamos respirando muy superficial, muy rápido, y empezamos a sentir otros síntomas, el cuerpo lo que hace a veces es una apnea, que es una pausa en la respiración. Entonces las personas que tienen ataques de pánico a veces sienten que se están ahogando, porque lo que el cerebro trata de hacer es que ya no metas tanto aire, y lo que el usuario siente es al contrario, que no está entrando el aire. Entonces por eso a veces, un caso que atendí hace muchos años, una señora, lo que ella pedía es que en la madrugada, cuando tenía ataques de pánico, la subían a un carro y como mascota se asomaba por la ventana del carro, iba rápido su hija manejando, porque ella sí sentía que sí le entraba el aire, porque ella empezó a desarrollar la idea de que ya no le entraba el aire y que iba a dejar de respirar y se iba a morir. Entonces es justo el procedimiento inverso. Lo que tienen que hacer las personas es darse cuenta que están respirando muy rápido, que están metiendo demasiado aire y que el cuerpo tiene un balance de gases. Entonces en el cuerpo hay oxígeno y hay un poco de dióxido de carbono, pero si tú metes demasiado oxígeno también te sientes mal, y lo que empieza a hacer el cerebro es que impide que entre tanto desbalance de gases, y entonces por eso vienen todos los síntomas. Si quieren leer un poco más sobre la fisiología de los ataques de pánico, yo les recomiendo el libro de Arturo Vados, de Editorial Pirámide, que se llama así, Crisis de Angustia o Ataques de Pánico. Me gusta mucho ese libro porque trae una sección donde le describe al usuario sesión por sesión la fisiología de los ataques de pánico y lo que se va a hacer en el tratamiento, y trae un manual para el acompañante, porque a veces los acompañantes, con tal de ayudarles, los acompañan a todos lados, no los dejan solos. Hay personas que ya no pueden quedarse solos en las casas, entonces las familias se empiezan a organizar de quién se va a quedar a cuidar a Carolina porque no se puede quedar sola, y eso, imagínense, es muy complicado. Entonces casi siempre los ataques de pánico se corrigen con intervenciones breves. Pero muchas personas que tienen ataques de pánico, les decía, también tienen un componente de somatizar y que pueden necesitar un tratamiento más largo. Pero la idea sería que al menos ustedes, si hacen una primera sesión de crisis
Después les explican en una segunda sesión el modelo ABC de la terapia cognitiva y después empiezan a trabajar ataques de pánico. Con lo que tendrían que empezar es enseñarles esto, ¿no? En qué consiste un ataque de pánico, cómo ellos lo alimentan y cómo lo van a corregir. Ahora, la primera indicación de urgencia sería que cuando alguien tiene un ataque de pánico en el consultorio o le quieren dejar una primera tarea para que se sienta tranquilo, lo único que tiene que hacer es poner sus manos sobre su boca y su nariz y respirar así durante 2 minutos, porque lo que va a hacer es que va a empezar a reciclar el aire y se va a empezar a sentir bien. Eso sería lo que, si alguien tiene un ataque de pánico, por eso en los aviones y en las películas ponen su bolsita, porque lo único que hacen es que reciclan el aire y eso lo que hacen 2 minutos es que estabiliza y todos los síntomas se corrigen, ¿no? Entonces a veces estos usuarios, justo como no les gusta perder el control, necesitan al menos una primera tarea para, si tienes una crisis, haz esto y te vas a sentir mucho mejor. Pero dejar claro que esto nos está hablando de que hay algo que te preocupa mucho, que no has estado procesando bien, tu cuerpo está haciendo un síntoma, ponerte las manos en la boca y nariz va a ayudar en el momento, pero hay que hacer un trabajo para que esto no vuelva a suceder, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo es, por ejemplo, que por ejemplo, en el caso que ponías de la señora que sale del carro y todo, cómo es que eso se logra tranquilizar? Digo, porque me ha pasado a mí, ¿no? Y entonces, bajándote, por ejemplo, en el caso del metrobús, el metro, los lugares concurridos, y que estás más despejado, y entonces eso te da cierta tranquilidad. ¿Cómo es que esto minimiza los síntomas? Es que como más bien tú no sabes qué te está pasando y la lógica te dice que escapar de la situación que percibes como amenazante, tomar distancia, y si tu lógica te dice algo me está pasando que no puedo respirar, forzosamente si me voy a un lugar donde está más ventilado y me retiro, me voy a sentir mejor. El asunto es que no tienes información sobre lo que te pasa, ¿no? Entonces la ansiedad te dice huye, ¿no? Y si la hipótesis que se creó el usuario es un asunto de falta de aire, si estás en un lugar donde hay mucho aire, se mejora. Ahora, el problema es que trabajar con esos usuarios y quitarles esas hipótesis y esas conductas de evitación es lo que es difícil. Porque si tienen esa creencia y les ha funcionado, entre comillas, hasta el momento, pues es complicado. Y es más fácil seguir haciendo conductas de evitación que hacer un proceso de psicoterapia, decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está estresando que yo no pensé que me estuviera Por ejemplo, yo atendí hace muchos años el primer caso de ataques de pánico a un hombre en el hospital cuando estaba haciendo la maestría, que estaba viviendo en Estados Unidos, que estaba generando ingresos muy fuertes para su familia y que le empezaron a dar ataques de pánico y se tuvo que regresar a México. Y entonces eso es catastrófico. Obviamente los hombres varones migrantes es muy complicado, es muy estresante estar allá, tienen que vivir con muchas personas, trabajan muchísimo, la familia se desorganiza, solamente son los proveedores, están solos, hay mucho consumo de alcohol para eso, porque todo el día es trabajar, consumir, dormir, de lunes, es una vida muy complicada. Pero un hombre no puede decir, esto está muy complicado, porque parece ser que desde acá la vida del migrante es fantástica, porque vienen en Navidad con muchos regalos, pero es muy dura la vida. Entonces, yo al primer, les digo, paciente que atendí, él me decía, es que yo necesito mejorar, necesito que me dé algo para regresar, porque ahora es todavía peor, soy el hombre fracasado, toda mi familia no lo puede creer que qué es lo que tengo, que no me puedo regresar para mantenerlos a todos, ¿no? Entonces era doble la carga del trastorno. Entonces él prefería algunas técnicas para poder regresar que reconocer, estás viviendo una experiencia durísima, que no es como te la habían contado quizá, ¿no? Y que quizá no estás hecho para eso, ¿no? Quizá todos tus amigos se han ido y la han hecho bien, pero tú no puedes estar allá expuesto a semejantes estresores, ¿no? Y a la soledad y al alcohol, pero eso es más complicado. Entonces, hay que trabajar mucho con las conductas de evitación. ¿Acaba otra pregunta? Gracias. ¿No? Ok, entonces, vamos a hablar un poco más sobre tratamiento, pero me gustaría al menos nada más ir como con el diagnóstico de cada uno y si nos da tiempo vemos el tratamiento. Entonces, bueno, agorafobia y tiene que ver, les digo, con miedo a espacios abiertos. El ejemplo que al menos yo recuerdo en este momento fue a un hombre que atendí también hace muchos años que le dio su primer ataque de pánico en la quebrada en Acapulco. Uno creería que es, ay, qué bonito los clavados, para los que no conocen es un lugar, es un risco en el mar muy alto, una vista muy bonita y unos
casi siempre son hombres, se tiran al mar y en la noche es con antorchas, es muy espectacular. Pero la sensación para este usuario de estar en un lugar tan abierto y otra vez la falta de control, ¿no? De qué tal que me dan ganas de aventarme, qué tal que no, esa sensación es cuando tuvo su primer ataque de pánico. Entonces, puede ser un rollo evolutivo, ¿no? Porque estar encerrado no es muy anormal tener miedo, ¿no? De quedarse atrapado en un elevador. Es bastante adaptativo. ¿A qué horas van a venir por nosotros? Si vemos 5 personas, ¿no? Se va a incendiar. Es bastante adaptativo estar preocupado, ¿no? Pero esa línea delgadita de cuando uno se preocupa de más y entonces empieza a hiperventilar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho transmitirles a los usuarios que la ansiedad es algo útil, que en realidad la ansiedad lo que hace es que te avisa de un posible peligro. Hace poquito escuché un podcast que me gustó mucho cómo conceptualizaba la autora y decía, muchas personas cuando tienen un evento inesperado pueden verlo como ellos usan la palabra challenge, como un reto, ¿no? Pero otros no, otros se activa esa personalidad y esa crianza y esa historia familiar en donde un evento nuevo, por ejemplo, si yo les hubiera dicho, ¿qué creen? Que la clase no es hoy aquí, es en la azotea porque no hay salón, pero ya nos pusieron unas mesas y unas palmeras y unas micheladas. Eso es perder el control porque todos los días es aquí a la misma hora en este lugar, pasa lo mismo. A los que somos ansiosos no nos gusta que nos cambien la rutina, ¿no? Y si tenemos rasgos obsesivos, peor tantito. Entonces, puede ser que para algunos de ustedes digan, ay, qué padre, es un reto, vamos a ver, nunca se ha hecho, van a practicar con nosotros, somos un grupo piloto de las nuevas clases en la azotea, pero para otros va a ser, y si alguien se avienta, y si alguien se cae, y si está muy bien cuidado, porque, ¿no? Entonces, ese estilo de interpretar las situaciones nuevas, o peor aún, las amenazantes, determina muchas de las veces quién va a tener síntomas o un trastorno de la ansiedad, ¿no? Ahora, quiero hablarles sobre fobia social, ¿no? La fobia social, porque es más frecuente que las fobias simples, que yo recuerdo ningún alumno nos ha consultado por una fobia simple, pero sí por cuestiones relacionadas con este miedo a hablar en público, que incluso en al menos 2 casos que yo recuerde han tenido episodios muy serios de una chica, después de exponer en público, tuvo un primer episodio con rasgos de esquizofrenia y varios alumnos porque, sin subestimar, para un estudiante exponer en una clase es una situación muy delicada. Entonces, normalmente todos tenemos, y depende de la cultura, porque es súper interesante. Yo ahora que les recomiendo un podcast que se llama Psiquiatría Cultural, lo bajan en iTunes, es gratis, y son un grupo de psiquiatras de la Universidad de McGill en Canadá, que solamente estudian los trastornos, pero con esta visión cultural, y explican la historia de la fobia social, porque en Japón las reglas de convivencia son distintas. Un amigo que fue a Japón me dijo, no sé si es verdad, que cuando vas al baño hay un botoncito para que le aprietes y suena una musiquita, porque ir al baño es algo muy privado. Aquí los mexicanos nos caracterizamos por ser sobreinvolucrados, ¿no? Opinamos demasiadas cosas, a todo mundo saludamos de beso, incluso de abrazo, los hombres también, ¿no? Se abrazan. Es una cuestión cultural muy diferente y en Japón no es así. Entonces, empezaron estudiando ahí la fobia social con base a las reglas y a la cultura, y es normal que todos sintamos cierta, puede ser, le llamamos ansiedad, cierto nerviosismo ante una interacción social. Hablar en público no se diga, ¿no? Pero iniciar una conversación con un desconocido, pedir información sobre cómo llegar a un lugar, tratar de coquetear con alguien, ya va elevando el nivel que demanda de habilidades sociales. Y no todos tuvimos grandes modelos de habilidades sociales en casa. Entonces, hay un grupo de personas que estas interacciones sociales, levantar la mano para participar, exponer, ser el jefe del equipo, son muy difíciles, y la ansiedad lo que siempre te dice es evita. Trabaja en equipo, no participes, no hagas preguntas, no expongas, mejor haz un ensayo, aunque sea de 600 hojas, evita, porque
vamos a empezar, ligado con lo que hablamos en clases pasadas, a empezar a detectar una creencia central de ineficacia. La ansiedad se caracteriza por predecir distorsionadamente el desempeño. Entonces, si yo les digo, oigan, ¿qué creen? Ahorita voy a hacer un sorteo, alguno de ustedes va a pasar a hablar en público, durante 15 minutos nos tiene que exponer un resumen muy técnico de lo que hemos visto en las últimas 4 clases, y esa va a ser su evaluación. Y yo los tuviera conectados a cada uno de ustedes a aparatos de biorretroalimentación biológica, en donde le estoy midiendo el ritmo cardíaco, la sudoración, la tensión muscular. Yo vería que cada quien empezaría a dar datos diferentes, ¿no? Porque exponer es estresante. Pero algunos de ustedes, diría la terapia cognitiva, se activa la creencia de seguramente lo voy a hacer muy mal. Y sí, uno, si lo videograban, no es muy cómodo porque escucha una voz más fea de la que uno cree, menos peinado de lo que uno creía, menos hábil, ¿no? Pero en general tenemos, se esperaría, una manera de autoevaluarnos bastante objetiva, ¿no? No soy la mejor, no soy Obama para hablar, pero bueno, no lo hago mal. Sin embargo, alguien que tiene esta ansiedad por hablar en público o esta fobia social distorsiona siempre su desempeño. Entonces siempre predice que lo va a hacer mucho peor de lo que realmente lo hace. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, un protocolo de fobia social, en particular para miedo a hablar en público, lo que yo haría es que les entrego un formatito en donde evalúo 10 o 12 características del buen orador, que son que tenga una frase poderosa de su discurso, que dé una introducción, que haga un cierre, que mueva las manos, que tenga un buen volumen, que no tartamudee, ¿no? Entonces yo les diera una hojita para que me calificaran y yo tuviera fobia social, seguramente la calificación que yo me pondría sería mucho más baja de la que ustedes me pondrían. En un libro, Arturo Vado, son los libros que están en el Drive, me gusta muchísimo cómo lo expone, siempre se siente peor de lo que se ve. Porque puede ser que yo esté ahorita sudando, o, bueno, casi siempre más al principio. Cuando empieza uno a hablar es cuando está más nervioso. Si nos secuestran los síntomas, si yo estoy más preocupada por los síntomas que por lo que les iba a decir, es muy difícil que yo esté al mismo tiempo pensando qué les iba a explicar con mi acordeón, a que esté checando, chin, ya estoy sudando, chin, ya se me mojó la blusa, chin, ya me está escurriendo la gota, chin, ya tartamudeé, chin, ya vi que alguien está ahí distraído y no me está poniendo atención. Es muy difícil intentar exponer y estar pendiente de todas sus reacciones, ¿no? Entonces se empieza a activar mi creencia de lo estoy haciendo muy mal, y probablemente sí lo empiece a hacer mal, pero porque estoy muy distraída otra vez. Así como en ataques de pánico estamos intentando verificar los síntomas físicos, en la fobia social estamos verificando todo el tiempo las reacciones del otro y las reacciones físicas. Y bueno, se esperaría que yo en 15 o 20 minutos, ya que me olvido de los síntomas y me abandono al tema y les empiezo a platicar y me inspiro, me olvido de la angustia. Pero muchas personas no logran eso. Después de esos 15 o 20 minutos empiezan a ponerse más nerviosos, empiezan a tener ganas de escapar, de huir, y les digo, normalmente lo que va a mediar que se sostenga la fobia social tiene que ver, según Aaron Beck, con una creencia de ineficacia, de que yo termine mi clase y salga diciendo, ya ven, siempre lo hago muy mal, no sirvo para esto, no voy a mejorar. Esto es evidencia a favor de que yo no sirvo para hablar en público. Lo mío es un trabajo de oficina, escribir, y nosotros lo que queremos transmitirles es lo contrario, que hablar en público o hacer amigos o tener una novia o un novio es una habilidad que se adquiere. No es verdad que alguien necesariamente nada más nace con el don de ser muy hábil, ¿no? Y de ser buenísimo para hablar con todo el mundo, sino que probablemente tuvo un gran modelo o grandes modelos en su casa y que eso se puede aprender. Entonces, ahora, tristemente, en la población joven en México, los 2 trastornos más frecuentes son el trastorno disocial, que es un trastorno muy grave, y la fobia social. Y la gran mayoría de los alumnos que tienen fobia social, pues justamente no se van a acercar a pedir ayuda, porque lo que les cuesta trabajo es entablar una conversación, y más si les toca un voluntario del sexo opuesto, por un rollo cultural a veces es más complicado, porque tengo que verla a los ojos durante 50 minutos, estar ahí solos, es difícil, ¿no? Entonces la gran mayoría de los usuarios que tienen fobia social no llegan por sí mismos, ¿no? Porque tiemblan, al escribir les da muchísima vergüenza que los vean comer, ¿no?
y todo el tiempo están muy vigilantes sobre su desempeño y casi siempre tienen creencias muy estrictas o muy rígidas o expectativas muy altas, ¿no? Y les digo, muchas de las fobias sociales, así como el ataque de pánico, hay que ver si no tendrán también un componente de personalidad de mucha rigidez, ¿no? Porque bueno, puede ser que yo diga, pues expongo como quiera, el chiste es exponer y comprobar que sí leí, y hay personas que lo quieren hacer perfecto, y eso no se va a quitar nada más con entrenarlos un poco, ¿no? Sino con bajar los estándares en muchas otras áreas de la vida. Entonces, les digo, es de los trastornos más frecuentes en la juventud. Entonces, nos llegan a veces usuarios con un amigo, con un maestro que los trae, y el objetivo sería intentar que se apeguen al tratamiento, ¿no? Y que tengan un espacio. Afortunadamente hay intervenciones muy breves, muy dirigidas a qué habilidades sociales aprender. Entonces, en el Drive pueden revisar, hay un manual, al menos el que más me gusta, y hay un protocolo que se llama IEFS, que también es español, y que tiene todas las actividades, es para una intervención más amplia. Está aquí el libro en la biblioteca, trae el CD que trae todas las tareas sesión por sesión para tratar fobia social. Nosotros solamente hacemos emergencias psicológicas, entonces si detectamos fobia social, lo que podemos hacer es empezarle a explicar de qué se trata y buscar que alguien más lo pudiera atender en un espacio externo, porque la idea sería explicarle en qué consiste el trastorno, explicarle que existe un tratamiento, aprender algunas habilidades básicas y que él continúe el tratamiento en otra instancia que tal vez no sería con nosotros. Pero sí es muy esperanzador cuando ustedes lo reciben y durante 8 sesiones él sabe que existe tratamiento, que hay muchísima mejoría y que hay una esperanza, porque esto va en contra de esta creencia de que esto no se le va a quitar nunca, ¿no? Y que es un rasgo con el que él nació. ¿Cómo se llama? IEFS, el protocolo. Sí, si quieren, lo que puedo hacer es abajo del video de YouTube pongo ahí los nombres de lo que yo recomiendo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre la fobia social? ¿No? Entonces, bueno, el tratamiento tendrá que ver con trabajar con estas sobreexigencias, pero también muy práctico, entrenar en habilidades sociales, y todos los trastornos de la ansiedad, uno de los componentes más importantes siempre será evitar estas conductas de escape, y de lo que hablaremos en una sesión en particular, que es la terapia de exposición, ¿no? Y la vamos a ir adecuando para cada uno de los trastornos. Bueno, casi no tenemos usuarios, pero sí nos llegó el semestre pasado un usuario con trastorno obsesivo compulsivo. Y es muy importante porque el voluntario tiene que estar entrenado para reconocer cuándo este es un trastorno o son rasgos de personalidad con los que se podría intentar trabajar. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por dos cosas: por ideas muy intensas que no se pueden quitar de la cabeza, que se llaman obsesiones, y por conductas que utilizan los usuarios para neutralizar esas obsesiones. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo, casi siempre los primeros episodios también son en la edad joven, no son causados por estrés, pero sí los desencadenan en una situación muy estresante. Entonces puede ser que un chico tenga aquí una situación muy estresante, que es un examen final, y que empiece a estar muy preocupado, pero ya cruzó la delgada línea de que ya está obsesionado con algunas cosas que aparentemente para las demás personas no tienen lógica. Es decir, puede ser que yo tenga un examen, estoy muy preocupado, y como en esta línea que a mí me parece muy interesante, como de escindirse, ¿no? En vez de decir, estoy muy angustiado por el examen, no sé qué voy a hacer, mi vida depende de eso, no me he dado cuenta de lo que significa, me siento bastante ineficaz, esto puede ser muy grave para mi vida académica. Si yo tengo antecedentes hereditarios para TOC, por ejemplo, empiezo a estar obsesionado con cosas, por ejemplo, orden y simetría, cuestiones sexuales, cuestiones religiosas, cuestiones de limpieza y cuestiones de contaminación. Les digo, no es lo más común, pero sí tienen que conocer el trastorno, porque ya nos tocó un chico el semestre pasado. Entonces, era más difícil porque era un TOC mental. Eso quiere decir, son aquellos usuarios que tienen obsesiones y compulsiones mentales. No son aquellos que tienen, por ejemplo, miedo a que, no sé, vamos a pensar que yo me imagino que alguien de aquí tiene influenza y que ya estornudó 3 veces, y entonces yo ya me puse bastante nerviosa porque tengo 2 hijos y no, vamos a pensar, no nos pusimos la vacuna este año y están muy chiquitos y sería muy peligroso. Y entonces, no solamente tengo la idea de, ay, que se ve media, vamos a pensar que yo pienso que ella tiene, Juanita tiene influenza, se ve media sospechosa,
Normalmente son ideas que uno logra dejar pasar. Y ya, yo estoy muy apasionada en mi clase y olvido lo de sus síntomas y ya, si después me siento mal, ya veré cómo le hago, ¿no? Porque uno tiene esa confianza, ¿no? Esa autoeficacia de que si se complica el estómago, lo voy a hacer bien. Pero alguien que tiene trastorno obsesivo compulsivo se va a poner muy nervioso, ya no va a poder estar igual de atento y va a empezar a hacer todas estas compulsiones que pueden ser compulsiones sutiles, ¿no? Como empezar a dar la clase de más lejos, abrir la puerta, sacar mi alcohol, empezar a hablar para que no me caigan los virus en la boca y cosas mucho, mucho más complejas, ¿no? Entonces, les digo, contaminación, se les empiezan a meter ideas de enfermedades. Cuando fue lo de la influenza, decían que las salas de urgencias estaban más llenas de aquellas personas que tenían rasgos, ¿no? Muy ansiosos que los que realmente tenían los síntomas de influenza, ¿no? Salen del closet. Cuando empezó la epidemia del VIH, muchísimas personas empezaron con estas cuestiones. Y hay personas que, no sé, tienen por ejemplo un encuentro sexual casual y a partir de ese encuentro, que claro que es una conducta de alto riesgo y hay un periodo de ventana para el VIH, una vez que se cumple y no tienen más conductas de riesgo, normalmente se esperaría que no tienen VIH, pero son personas que se siguen. Yo por ejemplo atendí a un chico hace años que una sola vez se besó con una chica en la preparatoria, tenía 25 años y era virgen, y él más o menos cada 3 meses se hacía la prueba del VIH porque tenía TOC, ¿no? Y porque tenía una obsesión sobre eso. Entonces hay que estar muy atentos a conductas desproporcionadas, ¿no? De contaminación, les digo, de simetría y de orden. Normalmente a todos nos gusta, o si vemos un cuadro chueco, pues nos da un poco de ganas de enderezar, ¿no? Todos tenemos un ritual para bañarnos, ¿no? Empezamos, y tiene una lógica. Y casi, yo por ejemplo, me aprendí a bañar con mi mamá, y ahora que me seco digo, mi mamá se secaba igual, yo hago lo mismo que mi mamá. Y uno va, para funcionar más fácil en la vida, organizándose a través de rituales, y primero me levanto y hago una cosa y luego a la otra. Pero si alguien me impide hacer ese ritual, se esperaría que yo no me enojara mucho, ni me pusiera muy irritable. Y si hoy, por ejemplo, se me hizo tarde, ya no me echo crema y me seco rápido y no me peino, ¿no? Pero para una persona que tiene TOC, el seguir estos rituales al pie de la letra no tiene discusión. Y los rituales a veces están llenos de combinaciones. Por ejemplo, lavarse. Yo no sé cómo cada quien se lave los dientes, creo que yo no tengo ningún orden, pero alguien que tiene TOC puede tener un orden sobre me tengo que lavar 4 veces de un lado, 4 veces del otro. Pero obviamente como estoy preocupado y estoy contando, ya se me fue la cuenta, entonces como no quiero que me vaya a pasar, yo sé que si no me lavo los dientes muy bien no me pasaría nada grave. La lógica me diría que tal vez por ese día no me vaya a salir una carie. Pero alguien que tiene TOC hace asociaciones ilógicas. ¿Qué tal que si no me lavo bien los dientes, algo más